lo dijo Terminator, volví. ¿Te acordás que en el anterior episodio hablamos un poquito sobre inteligencia artificial y cómo el mundo está cambiando gracias o culpa de la tecnología? Habíamos quedado en ese momento en que hoy, en este episodio, vamos a hablar sobre inversiones y mercados en relación con esto. Entonces, que la pereza no nos demore, sean bienvenidas y bienvenidos al episodio 4 de los cazafantasmas financieros. Vamos por ahí. Llegó el episodio 4 de los cazafantasmas financieros, el podcast donde le quitamos la sábana de arriba a los fantasmas y las situaciones que ocurren en los mercados, en las finanzas y en todo lo que se asocie a ellas. Bienvenida, bienvenidos, yo soy David, el psicólogo en Timonel Finanzas, y vamos a hablar hoy sobre el mundo de las inversiones en el escenario actual de la tecnología. Veníamos diciendo anteriormente que este sector de mercado es el que viene conduciendo las grandes expansiones justamente del mercado en los últimos años, y esto queda como bien en claro cuando nosotros estudiamos al índice S&P 500, que funciona de alguna manera como un termómetro general de la macroeconomía de Estados Unidos. ¿Por qué nos importa este índice? Porque las empresas más grandes del mundo cotizan en las bolsas americanas y están, por lo general, contenidas en este índice de mercado, que es uno de los más famosos del mundo y al que todo inversor y toda inversora mira y presta atención cuando quiere tomar decisiones inteligentes de inversión para no descuidar estos aspectos justamente macroeconómicos. Bueno, hace unos cuantos años empezó a escucharse el concepto Mag 7. No sé si lo escucharon o no, pero refiere a se supone que refiere a las 7 magníficas, que son las 7 empresas tecnológicas que han tenido un crecimiento tan gigantesco en estos últimos años que han arrastrado todo el mercado de valores con su crecimiento. Incluso haciendo que el propio S&P 500, que incluye a las 500 empresas más grandes que cotizan en Estados Unidos, que el S&P 500 crezca como un pibe con canilla libre de polenta. Algunos años inclusive las Mag 7, las 7 magníficas, llegaron a representar 7 empresas de 500, más del 50% del crecimiento anual del índice, que tiene 493 empresas más y que ninguna de esas es chiquita. ¿Cuáles son las Mag 7 famosas? Apple, la de los iPhone, entre un montón de cosas más. Microsoft, la de Windows y Office, entre otras cuantas cosas más. Y esta aclaración no la quiero hacer más porque a las empresas nosotros las conocemos por ahí por sus productos ahí como más conocidos o más famosos, pero en realidad se dedican a un montón de cosas más. Entonces hablábamos de Apple, de Microsoft, de Alphabet, que es la de Google, de Amazon, que es la de la plataforma de compras y la de la plataforma de streaming. Hablamos de Meta, que tiene nada más y nada menos que a Facebook, Instagram y WhatsApp. Hablamos de Nvidia, que fabrica procesadores, fabrica tarjetas gráficas con los que mueve la IA y la computación actual. Y tenemos también a Tesla, que fabrica, como sabrán, autos eléctricos, entre otras cuantas cositas. Si bien nosotros podemos considerar que estos gigantes tecnológicos tienen más potencial de crecimiento en el escenario en el que estamos actualmente, este grupete de empresas ahí multimillonarias ya no está brillando tanto como en años anteriores. Una de las cosas que podríamos decir es que en realidad estos crecimientos, todos los crecimientos de las compañías, siempre necesitan de momentos de reacomodo, que en las gráficas justamente nosotros lo vemos como retrocesos en sus valoraciones de mercado. Sin embargo, y como siempre, no tenemos que confundir a un árbol con el monte, porque la revolución tecnológica tiene campo fértil para seguir su curso, sin duda.
tal vez a un ritmo menos acelerado que en este pasado reciente. Eso sí. Bueno, y por supuesto que también las cuestiones políticas juegan en esto un papel fundamental porque, y como lo hemos visto en los mercados en este año y en el año anterior, los disparates de Trump y compañía, los disparates de tantos que andan por ahí con poder haciendo macanas, tienen efectos directos, directísimos en los mercados. Y además considerar que la inteligencia artificial está en su primer fase de desarrollo y podemos suponer que va a seguir impactando nuestra vida cotidiana, nuestro mundo tal cual lo conocemos. Entonces, a continuación les quiero compartir algunos conceptos que publicara hace poquito Leon Elisen, que es un analista en Joya Capital y que escribe para varios medios, y presentó ahí una suerte de esquema con las etapas de la revolución que está suponiendo la aparición y la incorporación de la inteligencia artificial en nuestro mundo, obviamente que con un sesgo importante porque él es analista de mercado y se fija más que nada en esto, y no es menor hacer esta aclaración porque los sesgos son los que llevan las narrativas a ver las realidades desde distintos puntos de vista. Bien, entonces vamos con acá un resumencito de las etapas de la revolución de la inteligencia artificial. Se dice que estamos viviendo la primera etapa de la revolución de la inteligencia artificial, que es la etapa donde se da una adopción temprana de estas herramientas y que de alguna manera estamos esperando a ver, bueno, cuán poderosa en realidad puede volverse la inteligencia artificial. Es una etapa que es evidentemente y absolutamente disruptiva. Aparecen grandísimos volúmenes de capital volcados a la inversión temprana, mientras se va incorporando la inteligencia artificial lentamente a servicios que usualmente venimos confiando a técnicos o a profesionales. Las compañías que actualmente ofrecen servicios de infraestructura de inteligencia artificial, que son las dueñas de los centros de datos, por lo general, que son el núcleo de este desarrollo, son las que están adquiriendo el estatus más importante en este escenario, y a estas empresas les van siguiendo las que permiten o llevan en realidad la inteligencia artificial hasta el usuario final. O sea, los intermediarios entre quienes desarrollan las tecnologías y los usuarios de a pie o las empresas de a pie que las utilizan. Una de las implicancias de este escenario es que las empresas más pequeñas temen, y con muchísima razón, quedar relegadas, así como las empresas y compañías que utilizan trabajadores con habilidades bastante simples. Melicen ahí cita como ejemplo a las empresas que brindan servicios de telemarketing, que son las primeras grandes desplazadas por la inteligencia artificial. Capaz que en Uruguay no lo estamos viendo tan claro, pero en el resto del mundo y sobre todo en los países desarrollados, suerte en pila con que un ser humano te conteste una consulta a un servicio de atención al consumidor. Bueno, una segunda etapa podríamos llamarla el gran desplazamiento, ¿sí? Como el Continental Drift, de cuando se separaron los continentes. Se supone que esa segunda etapa va a ser donde, como le gusta decir a los gringos, se separan los niños de los hombres, y podríamos decir más localmente, donde se separan los bagres de las tarariras, donde se definen realmente y definitivamente los liderazgos tecnológicos. En realidad, acá lo más importante es que los menos preparados van a quedar definitivamente en el camino, porque van a ser cada vez más incapaces de cruzar la brecha. Esto sucede porque en realidad nosotros esperamos que en un futuro no tan lejano, y cuando digo nosotros esperamos no tienen nada que ver con la esperanza, sino con la espera, que como les decía, en un futuro bastante cercano las inteligencias artificiales puedan realizar tareas de complejidad cada vez más alta, que no sea simplemente como hoy responder a preguntas
apoyándose en bases de datos. Uno de los efectos posibles, según algunos analistas, es que las brechas salariales se van a ensanchar, ¿sí? Obviamente en lo relacionado con la inteligencia artificial, y eh, se, nada, que se va a ensanchar esta brecha entre trabajadores altamente calificados para este tipo de tareas y los trabajadores poco calificados que van a estar enfrentando bajos salarios e incluso desempleo estructural. Sin embargo, la productividad de las empresas ahí va a ser lo que se va a ver más beneficiado porque van a tener obviamente muchísimos menos costos operativos. ¿El mundo va a hacer algo respecto de esto para cuidar los puestos de trabajo, el empleo, los peligros del desempleo? Y no sabemos. De todas formas, esto que les estoy contando de la gran brecha entre los trabajadores calificados y los trabajadores no calificados o poco calificados, yo lo tomaría con pinzas porque este autor hace este planteo, pero como nosotros veíamos en el podcast anterior, las investigaciones recientes sobre las condiciones laborales de trabajadores de la tecnología y de la inteligencia artificial nos dicen otra cosa. Y Accenture, que es una consultora americana, hizo ahí un relevamiento entre un montón de compañías y organizaciones donde el 67% de esas organizaciones y compañías planeaba incrementar el gasto en tecnologías relacionadas a datos y tecnologías relacionadas a inteligencia artificial. Ahí las áreas de infraestructura y de hardware van a ser, se supone, las más beneficiadas en este escenario de futuro, mientras que los servicios más automatizables van a ser los que se las van a ver más complicadas porque van a tener en la inteligencia artificial más desarrollada un competidor directo y se supone que a costos muchísimo más bajos. En una tercera etapa de esta revolución se plantea que se consolidaría ahí un modelo socioeconómico nuevo y esto es un poco lo que sucede tras grandes cambios estructurales en el mundo tal cual lo conocemos, tal cual lo mecaneamos, tal cual lo pensamos. Evidentemente ahí, y según esto que venimos viendo, la desigualdad social va a seguir creciendo, salvo que nosotros hagamos algo para evitarlo. Y por cómo viene la cosa y por cómo son las cosas en este mundo loco, dudo mucho que nos pongamos los pantalones, ojalá que sí. En este escenario se plantea que China, Estados Unidos y Singapur son los tres países que presentan las mejores condiciones para liderar esa evolución tecnológica, siendo China la más aplicada en lo que es investigación y desarrollo. La infraestructura hídrica y la infraestructura energética van a ser factores fundamentales porque son los que permiten o impiden también el crecimiento y la implementación de estas nuevas tecnologías. Y acá, reflexionando un poquito, podríamos plantear que todos los cambios estructurales, todos los cambios de matrices productivas en las economías locales siempre han supuesto grandes dificultades para las sociedades, para los estados, para los gobiernos, pero esto no quiere decir que ya todo está perdido, que ya todo está inventado, que hay que colgar los botines y que ya fue todo, como pudimos pensar tras la incorporación de algunas tecnologías en la historia de este mundo. ¿Ah? Algunas con connotación un poco más positiva, otras con connotación un poco más negativa, pero en el momento en que las tecnologías aparecen, obviamente que la lectura es muy distinta que la que hacemos 100 años o 200 o 500 o 1000 años después. Obviamente, porque no estamos viviendo ese momento disruptivo. Pero por ahí puede haber pasado cuando inventamos la imprenta, el teléfono, la máquina de vapor, la computadora personal
Y ahí la lista es larguísima, podemos seguir porque todos los inventos producen de alguna manera estas revoluciones tecnológicas, ¿sí? Considerando la tecnología en su sentido más amplio, el telégrafo, el VHS, el Netflix, el arado, la boleadora, ¿bien? Y ahí con cada cambio de matriz productiva y con cada uno de estos grandes cambios tecnológicos, se producen impactos, ¿sí? Impactos también como suceden impactos cuando en un pueblo minero se agota o se cierra la mina local, o en un pueblo del interior se cierra el frigorífico local, o cuando termina la construcción de algún megaproyecto como UPM o cosa por el estilo. Bien, bueno, respecto de invertir en empresas que están acá como liderando esta revolución de inteligencia artificial y tecnologías innovadoras, y esto es una promesa que les hacía la vez pasada, les voy a contar algunas cositas sin que nada de esto implique una recomendación de inversión. No me hagan caso con esto, porque yo no les estoy presentando un análisis financiero ni de ningún tipo de estas compañías, sino contándoles un poquito qué está pasando en estos escenarios. Porque nosotros para invertir en una empresa podemos o bien jugarnos la plata o hacer un buen análisis de inversión, una buena tesis de inversión y saber a dónde colocar nuestro capital. Bien, cuando nos jugamos la plata, podemos hacerlo porque algo nos suena muy bien, alguien nos endulza, o vemos 2500 videos en TikTok, en YouTube y en Instagram de que hay tal empresa o hay tal sector. em, ¿Sí? O cosas que nos parecen que van a crecer, que de hecho fue lo que pasó con Bitcoin hace 15, 20 años, porque eh, cuando Bitcoin nació valía cero, cero, absoluto, ¿sí? De hecho, el primer valor de Bitcoin fue algo así como 0,00075, una cosa por el estilo. Este, entonces Bitcoin nace sin valor alguno. Incluso hay una historia muy famosa que cuentan las malas lenguas por ahí que en 2010, si mal no recuerdo, un usuario de Bitcoin quiso vender un paquete de 10.000 Bitcoin y lo ofreció a $50 y lo que le pasó fue que no encontró compradores y se tuvo que quedar con los 10.000 Bitcoin porque nadie se los quiso comprar, nadie le dio pelota y hoy cada Bitcoin vale, estamos cerca de los $120.000. Bueno, entonces les decía hace un ratito, otra cosa que podemos hacer, y de hecho la más inteligente, es hacer un buen análisis de la inversión que estés pensando hacer para tener claro si vale la pena o no vale la pena. Esto es lo que conocemos como evaluar el riesgo-beneficio, cuánto puede crecer esa inversión que estás pensando hacer, todas esas cositas que no son pocas, pero son la clave para que en estos mundos te vaya más o menos bien. Como dice el dicho, vamos a hacer las cosas bien para que salgan más o menos. Vamos a ir a otra partecita de este video, donde quiero hacer primero una aclaración. La aclaración que les quiero hacer es que nosotros, cuando hablamos de los mercados o del mercado, el mercado financiero, el mercado bursátil, el mercado de bolsa, hablamos de una cosa súper amplia y nosotros, cuando queremos pensar en inversiones, necesitamos un poquito separar la paja del trigo. ¿Cómo lo hacemos? Dividimos el mercado en sectores, subsectores e industrias. Entonces ahí aparece una cosa que se llama el GICS, que es un estándar de clasificación de la industria, ¿sí?, a nivel mundial, que organiza a las empresas según su sector de actividad principal. Bien, entonces ahí vos tenés a las compañías divididas en IT, que son las compañías de las que estamos hablando, Information Technologies o tecnológicas, a secas. Salud, tenés también servicios financieros, industriales, energía, materias primas, bienes de consumo básico, bienes de consumo discrecional, sector inmobiliario, comunicación, servicios públicos y creo que son todas. Entonces, sabiendo esto de la división por los sectores, vamos a ver
algunas cuestiones en relación a las inversiones en estos escenarios. Primero que nada, entonces decimos que el mercado se divide en sectores. El sector tecnológico, el sector IT del que venimos hablando, es el rey de la fiesta, sin lugar a dudas, y por lo menos hasta hoy podemos asegurarlo. Dentro de este sector tecnológico, el rey de la fiesta, la industria reina, es ni más ni menos que la de los semiconductores. Sin embargo, hay efectos laterales de esta revolución que se van haciendo visibles de a poco también en otros sectores y otras industrias, y acá aparece, como decíamos hace un rato, la infraestructura energética, que es un factor imprescindible para que lo tecnológico tenga vida y cabida. Luego vamos a tener también los famosos servicios en la nube, servicios de ciberseguridad, servicios de robótica. Para todo esto también son hiper necesarios los centros de datos, y los centros de datos que también necesitan miles de cosas para existir, en relación a, por ejemplo, bienes raíces, en relación a construcción, a materiales industriales, a almacenaje de energía, a logística. Y por último, no olvidar, nunca jamás olvidar, que todo este mundo, toda esta industria es manipulada por las entidades financieras que aprovechan todo esto para crecer como locas. Hablamos de bancos, hablamos de aseguradoras, hablamos de fondos de inversión, hablamos de gestores de capital. Bien, entonces a modo de cierre y resumen algunos puntitos. Sin duda que comparto con Nelissen acá que va a existir una disrupción laboral drástica, así también como una reinvención de los mercados, y la conclusión de esto seguramente va a tener que ver más con el aumento de las brechas entre clases, entre ricos y pobres, entre trabajadores calificados y trabajadores poco calificados, trabajadores descartables, trabajadores sustituibles. Los dueños de todo tienden a ser cada vez menos, o te lo puedo decir distinto, va a haber más concentración de poder y de riqueza, y aunque esto es una proyección y no una verdad asegurada, venimos viendo hace rato que el mundo se mueve así, y venimos sabiendo también hace rato qué es lo que pasa cuando el poder económico y el poder político se concentra cada vez en menos manos. Por otra parte, los gobiernos y la academia deberían estar a la altura de esta situación que podríamos llamar la futura, pero en realidad está sucediendo hoy por hoy y en este presente. Yo creo que podemos decir que no estábamos a la altura ni siquiera de lo que estaba pasando hace 10 años. Entonces ahí creo que es tarea de todas y de todos presionar de alguna manera para que esta ola no nos pase por arriba y no nos deje empapados. Por ejemplo, es necesario, súper necesario, estudiar los efectos cognitivos a nivel individual, a nivel sociolaboral, de la incorporación de todas estas tecnologías a la vida cotidiana, porque ya estamos viendo enormes cambios en los perfiles atencionales de los estudiantes, estamos viendo grandes cambios en lo que es la posibilidad de sostener la atención por periodos prolongados de tiempo, la aparición de síntomas depresivos, de respuestas de ansiedad, entre otras cuestiones relacionadas a la salud, como veíamos en el primer episodio de este podcast. Y por último, bueno, si vos buscabas conocer o aprender algo más relacionado a las inversiones, recordad que hoy hablamos de sectores con crecimientos potenciales gigantescos, como el de las compañías que hacen de intermediarios de la inteligencia artificial entre los overlords, los dueños del mundo y los usuarios de a pie. Y también hablamos del sector infraestructura, sin el cual la inteligencia artificial no puede existir. Y básicamente podemos hablar de agua y energía. Si tenés ganas de
comentar, preguntar, quejarte o formarte, como siempre les digo, nos pueden escribir a Timonel por ahí en la descripción de este video. Tienen la vía de contacto con nosotros. Googleanos, suscribite, me gusteanos, linkeanos, compartinos, tiktokianos y todos esos verbos modernos que se usan ahora. Y nosotros nos vemos en el próximo episodio Morfeo mediante para seguir moviendo la sábana con los cazafantasmas financieros y Timonel. Muchísimas gracias por vernos hasta el final. Les dejo un abrazo grande y, como dice Terminator, Stay here. I'll be back.